Hola mi gente linda de YouTube, hoy les comparto un proceso pictórico muy especial para mí. Viajamos un poco en el tiempo ya que estuve realizándolo hace algún tiempo para un concurso de pintura en uno de los rincones más icónicos de Málaga, su histórico balneario. Les voy a ser sincera, este video lo había realizado para el canal que tengo de pintura. Pero bueno, como hace algún tiempo ya que está publicado y no tuvo tantas vistas como yo esperaba, pues he decidido quitarlo de allí y compartirlo con ustedes, que estoy segura que lo van a apreciar un montón. Ustedes saben que esto del algoritmo de YouTube es un poco una incertidumbre, nunca se sabe lo que pueda pasar. Así que bueno, lo voy a compartir con ustedes también para que conozcan un poquito más de mí, de lo que a mí me gusta, de mis obras de arte. Y así pueden disfrutar también de algo diferente. Como han podido apreciar, primero he hecho un boceto del lugar y bueno, la temática era el balneario, así que yo he realizado una obra que le puse como título El balneario en su esplendor. Me ha gustado mucho ese título porque creo que se asemeja mucho a lo que yo he querido transmitir con esta pintura. Y bueno, ahora me van a estar acompañando, espero que se queden hasta el final, porque así me ayudan con la visualización y le mostramos a YouTube que hay personas interesadas en mi canal y así se lo muestra a muchas más personas. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte, a darle a la campanita de notificación para que seas uno de los primeros en ver mis videos. Y bueno, si me comentas, si compartes mi contenido con los demás, pues te lo agradezco muchísimo. Y sobre todo si ves los videos hasta el final, eso es muy importante porque así el algoritmo de YouTube pues sabe que a las personas les interesa mi contenido y se lo enseña a muchas más personas. Así que bueno, sin enredarme mucho y estar hablando mucho, pues les voy a hablar un poquito sobre el balneario. El balneario fue inaugurado en 1918. Fue un hito en su época. Fue el primer balneario de la ciudad y supuso un cambio social absoluto, ya que permitía el baño conjunto de hombres y mujeres, algo impensable entonces. Durante sus años dorados en la década de los años 20, entre los jardines del recinto había un acuario y una curiosa fuente ornamental que en los días de grandes celebraciones hacía brotar vino en lugar de agua. Este lugar se inauguró formalmente el 16 de julio de 1918, coincidiendo exactamente con el Día de la Virgen del Carmen. En aquella época existía la firme creencia popular de que nadie debía bañarse en el mar hasta que la Virgen no bendijera las aguas de ese día. De ahí tomó el icónico nombre. Fue un auténtico pionero del ocio. Instalaron una pantalla gigante de cine al aire libre, de tal forma que las películas eran perfectamente visibles por los espectadores directamente desde la orilla del mar. El complejo no solo era para bañistas, sino el núcleo deportivo de la ciudad. Allí se construyó en 1922 el primer campo de fútbol de Málaga, además de un embarcadero, pistas de tenis que albergaron los primeros torneos oficiales de la provincia e incluso una colosal pista de baile de más de 2.000 metros cuadrados. Los baños del Carmen rompieron todo al imponer la moda europea de bañarse directamente en el mar abierto y exponerse libremente al sol. ¿Y qué te puedo decir? Es un lugar donde se siente la historia, la cultura de aquí de Málaga. Así que siendo uno de los lugares más icónicos de la ciudad, donde puedes ir y disfrutar de un día de playa maravilloso y disfrutar también de su gastronomía. Es un restaurante donde tienen unos platos exquisitos y estoy segura que si lo visitas te va a encantar. Este cuadro guarda un pedacito de la historia de Málaga. Si te gusta el arte con alma, si te gusta también la pintura, las manualidades, pues te invito a suscribirte y a darle un buen like a este video y contarme en los comentarios si conocías este mágico lugar.
Confieso que soy una mente fantasiosa. Mientras daba cada pincelada, no podía evitar imaginar los vestidos de época, la música de los años 20 y el bullicio de los antiguos bañistas. Disfruto muchísimo de estos momentos donde el arte me permite conectar con la magia de lo que fue. En este concurso participaron más de 60 personas y bueno, fueron 3 los premios que fueron dados. Como les dije, yo no fui una de las elegidas, pero no importa. Estuvo mi pintura en exposición cerca de un mes y la verdad que tuvo bastante aceptación. Me encanta tener obras de arte en exposición donde hay mucha gente que pueden apreciarlo, y el ver la cara de los invitados, viendo todas las pinturas, disfrutando de ese momento, pues es algo que no te puedo explicar. Yo estaba muy feliz y contenta. También disfruté de las obras que estaban ahí expuestas de otros artistas. Y la verdad que ustedes también van a poder disfrutar de eso porque se los voy a mostrar también en este video. Obras lindísimas, preciosas, me encantaron. La verdad que recomiendo mucho que participen en este tipo de concursos. Si estás, por ejemplo, comenzando con la pintura, si quieres participar en un lugar donde también hayan otras personas con esas mismas actitudes, pues se disfruta muchísimo. A mí me gustó mucho el haber participado, ya que yo no había participado nunca en un concurso de pintura a este nivel y la experiencia me encantó. Te cuento que este cuadro aún lo conservo. Forma parte de mi portfolio de pinturas y bueno, si quieres acceder a él de una manera fácil, o quieres ver algunas de mis pinturas que tengo en venta y eres de aquí de España, muy importante eso, solo hago envíos dentro de España, pues también puedes verlo en el enlace de Vinted que tengo aquí en el canal. Si tienes acceso a Vinted y quieres ver algunas de las obras que tengo en venta, pues ahí lo puedes ver. También te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Ay, mi gente, ustedes han podido ver solo parte del proceso y también a cámara rápida. La verdad que ponerse a pintar un cuadro cuando pintas también al óleo necesitas bastante tiempo, porque el óleo no seca rápido, tienes que ir poco a poco. Además yo soy muy detallista, la forma como yo pinto, y me encantaría poder estar pintando todo el día, pero ustedes saben, cuando tienes niño pequeño, tienes otras responsabilidades y también trabajas, pues el tiempo hay que planificarlo bastante para poder hacer todo lo que uno quiera. No es imposible, siempre motivo de que saquen tiempo para disfrutar con lo que les gusta hacer, ya sea un paseo, ya sea leer un libro, pintar, manualidades, hacer lo que a ustedes les guste. También hay que sacar tiempo para eso, aunque sea un ratito, aunque no sea todos los días, porque eso te llena de energía, te da felicidad. Yo cuando estoy pintando, si por mí fuera, estuviera las 24 horas, pero bueno, se hace lo que se puede. Una vez que les he mostrado todo el cuadro, pues ahora van a disfrutar del momento de la exposición. Así que espero que no te vayas sin suscribirte, sin comentar, sin regalarme un like y sin compartir mi contenido con los demás para llegar a más personitas. Así que les envío un abrazo y los dejo con los próximos fragmentos.